Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, nos vamos directamente con la magia de la radio al Puerto de la Cruz, concretamente al Loro Parque, ya que se ha estrenado un nuevo espacio de tortugas Galápagos recientemente, y para ello vamos a hablar con Yulán Úbeda, que es el responsable de mamíferos terrestres del Loro Parque. Yulán, buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. La responsable, perdón. Perdón, La responsable. Rectificamos inmediatamente. Con este nombre es normal equivocarse. Bueno, pues disculpa y claro. La responsable. ¿Cómo surge la idea de crear esta nueva instalación? Bueno, pues evidentemente ante la demanda, ¿no? Nacieron hace unos mesecitos 7 crías de Galápagos y lo que buscábamos era eso, ¿no? Un sitio en el que cubriera las necesidades de los animales y también que el público pudiese disfrutar. Y básicamente pues es una instalación muy sencillita, pero con cristales que te permite ver a los adultos detrás y a las crías delante. También tienen camitas, suelo térmico para calentarse durante la noche, un montón de sol, zonas de sombra. Entonces, bueno, básicamente ha sido una necesidad y lo que se ha intentado es implementarla de la manera mejor para los animales y también para el público, ¿no? Que venga a verlas. ¿Son animales complicados de reproducir? Son bastante complicados. Piensa que, mira, el macho que tenemos, que se llama Tom, tiene 54 años. Las hembras, Tomasa y Ronaldinha, tienen 29. Y le ponen nombres de futbolistas, ¿no? La verdad es que ya esos nombres estaban ya desde que llegaron, o sea, desde que yo llegué, y no sé por qué se les pusieron esos nombres. En los zoológicos, bueno, hay como diferentes políticas para poner nombres y algún motivo habrá, pero la verdad es que lo desconozco. Y nada, como te decía Miguel Ángel, pues es verdad que han tardado añitos, ¿no? Y piensa también que han sido las únicas que han reproducido este año, que se han reproducido este año en toda Europa, y no es algo que suceda todos los años. Y lo más curioso que hemos tenido es que, una de las cosas más destacables, que han sido de manera totalmente natural. Es decir, nosotros no hemos cogido los huevos y los hemos puesto en una incubadora como se ha pasado en otros zoológicos, que es normal, ¿no? También para asegurarte que salgan la puesta para adelante, pero aquí fue totalmente inesperado. Simplemente uno de mis compañeros me llamó por el walkie-talkie que un día y me dijo: Yulán, ven a Galápagos, a Tortugas Gigantes de Galápagos, y nos encontramos 3 crías. ¿Cuántos huevos pusieron? Pues mira, encontramos 7 crías y aparecieron un par de huevos, pero que no estaban aplastados y yo creo que estaban güeros, pero fecundados. Pero Yulán, si eran crías, habían puesto los huevos, los habían enterrado y ustedes no sabían nada, ¿no? No sabíamos nada, es que fue totalmente inesperado y además es eso, ¿no? Algo con un animal tan difícil de reproducir, ¿no? Que tarda tantos años y tú imagínate la sorpresa de todo el equipo cuando... Pero la operación la operación de esa tortuga, porque esa tortuga, que son enormes además, ¿no? Son enormes, sí. ¿Qué puede pesar una tortuga de esa, Yulán? Pues te digo los pesos, que los miré. La última vez que pesamos a Tom, que es el macho, pesó casi 220 kilos. Tremendo. Y las hembras 117 y 112. Pero es eso, pueden llegar a pesar 250 kilos y medir casi 2 metros de bueno, diámetro, pero hay que hacer un agujero allí, ¿no? Hay que hacer el agujero, poner los huevos, tapar el agujero y hasta que salgan las crías, ¿no? Eso es, efectivamente ya se hicieron un agujerito, sospechamos la zona en la que pudo ser, pero no tenemos la certeza, ¿no? Y están unos 4 o 8 meses bajo tierra los huevos hasta que acaban saliendo. Por lo general suelen ser 4, pero bueno, pueden variar un poquito, ¿no? Y luego ya entre que salen y demás, pues casi igual se plantean 5 meses, ¿no? Porque también tardan los bebecitos en salir del huevo. Entonces, sí, totalmente inesperado. Qué cosa más curiosa, pero qué bonito, ¿no? Qué bonito. Que estas tortugas que son inmensas, pero son inmensas, hicieran esto a escondidas de ustedes, ¿no? A ver, al final hay un momento en el que, claro que hay vigilantes por la noche y demás, pero no están mirando continuamente los animales, ¿no? Entonces,
hay parte que nos perdemos ahí, por mucho que estemos muy pendientes de qué es lo que pasa, siempre hay algo que nos vamos a perder, está claro. Y mira, nos perdimos algo maravilloso. Qué bueno, qué bonito. Las tortugas de Galápagos son las tortugas terrestres más grandes del planeta. ¿Qué características hacen especiales a estos animales? Bueno, evidentemente la primera es el tamaño, ¿no? El para tamaño. mí son muchas cosas que las hace especiales. El tamaño y el peso es muy, muy evidente, ¿no? Luego, a mí una cosa que me llama mucho la atención es que pueden estar incluso hasta un año sin beber y comer. Y esto, que es muy bueno desde un punto de vista adaptativo, también les ha traído muchos problemas a nivel de conservación, porque claro, en la época de los piratas, que aquí en Tenerife también los hemos tenido, ¿no? A piratas, balleneros y demás, pues cuando se movían los barcos, al final tenían que llevar comida no perecedera, ¿no? Para aguantar largas temporadas. Y al final, pues mira, unas tortugas como estas, tú las podías meter en un barco, además no se movían demasiado y no podías comían, estar un año, ahí está. ¿No comían? Eso es, un ¿Tú año te acuerdas, sin darles de comer ni de beber. ¿Tú te acuerdas la barbaridad de que antes que era una exquisitez la sopa de tortuga? Sí, eso sigue estando, ¿eh? Sí, yo hace mucho tiempo que no lo he visto ya, ¿eh? Pero antes era como sopa de tortuga, una exquisitez, madre mía, ¿eh? Sí, en Sudamérica yo creo que diría que sigue estando. Yo que tuve siempre de pequeño tortuga, me parecía tremendo, terrible. Bueno, eso ya son temas culturales, ¿no? Al final, los caracoles que también se consumen, por ejemplo, en la península, pues culturalmente para otra gente del planeta es una burrada, ¿no? Y en cambio en Corea se pueden estar comiendo perros, que para nosotros lo es. Sí, sí. No, en Corea y en China, no hay que ir muy, en China también se comen, se comen los perros, hay carnicerías de perros, o sea, ya son temas culturales. Sí. Claro. Mira, entonces estas tortugas, ¿qué comen una tortuga de esta, Julen? Son vaquitas, prácticamente son vaquitas que comen todo verde. Les gusta mucho la opuntia, que la tenemos aquí también, la chumbera, les gusta muchísimo. Y nosotros también se la ponemos, ¿no? De hecho, muchas veces lo usamos como parte del enriquecimiento. Las colgamos desde una especie de cablecito, colgamos las palas de las chumberas para que tengan que sea un poquito más difícil cogerlo, ¿no? Pero fundamentalmente eso, fruta, verdura, opuntia, que es la chumbera. Uh-huh. Pero estamos hablando cantidades importantes, ¿no? Sí, hombre, al final son animales granditos, pero como te digo es eso, ¿no? Pueden comer, pero también pueden pasar temporadas largas sin comer, ¿no? Y sin comer y sin beber, porque beben poco agua, ¿no? Ahí está. Pueden pasarse incluso lo mismo que con la comida, un año sin beber. Al final tienen reservorios para guardar, ¿no? Y también eso, la hidratación la obtienen de la dieta, ¿no? Cuando la consumen también. Entonces, sí. Es maravilloso. Esas son las cosas que a mí más me fascinan, ¿no? Esa parte biológica, aparte del tamaño, que es evidente, ¿no? Cuando ¿Tienen mucha grasa, Julen? Uy, ya te me estás metiendo demasiado. Diría que no. ¿No? Diría que no. Pero tampoco se mueven mucho, ¿no? Bueno, tienen un metabolismo muy lento, ¿no? Que les hace gastar muy poca energía y necesitar muy poco alimento. Ya. Mira, ¿nos podrías contar qué aspectos se han tenido en cuenta en la construcción de esta nueva instalación? Bueno, pues fundamentalmente lo que te decía, ¿no? Vamos a tener un sitio en el que se pueda disfrutar de la visión, que a ver, es verdad que animales ya han crecido bastante, pero siguen siendo individuos pequeñitos, ¿no? Y eso que la tasa de crecimiento es muy, muy rápida. Pero eso, que por una parte al visitante le permita verlas bien, y la verdad es que ha quedado muy bonita la instalación, pero por otra parte también que cubra las necesidades del animal, como te decía antes, ¿no? Entonces, por eso hemos metido esas camitas de calor para la noche, todo lo que es la sombra para lo largo del día. De momento tienen una zona de comederos y de aguas pequeñitas, porque son pequeñitas, pero a medida que vayan creciendo, esos comederos se irán haciendo un poquito más grandes. Incluiremos una piscinita también para que se puedan meter, pequeñita, ¿sabes? Entonces, ¿les gusta el agua? ¿Les gusta? Les gusta mucho el agua. De hecho, a los adultos también se les ve. Los adultos tienen charquitas con barro, que los llenamos siempre con agüita y demás, y por la mañana es como que están más tranquilitos, están cargando ese sol para activarse un poquito, ¿no? Las pilas, y ya a medida que empieza el calorcito, ya se meten en las charcas de barro y bueno, y puedes ver a Tom chapoteando, o como lo vi yo antes de ayer que pasaba por allí, se había quedado dormido en la charca y vamos, estaba sufriendo un montón, lo digo de manera irónica, porque les encanta meterse ahí e incluso quedarse dormido, como le pasa a Tom. Hay que decir que la boca de las tortugas son como el pico de un loro, ¿eh? Tiene una buena boquita, sí, efectivamente. Y me imagino la de estas tortugas, la de Tom, ¿no? De Tom, que es enorme, sí. Tiene un buen pico, pero bueno, lo bueno es que son animales muy lentos, ¿no? Y luego lo que es en el trato con los cuidadores, con nosotros y demás,
es muy bueno, ¿no? O sea, porque de hecho incluso pasas por la instalación y enseguida que te ven ya se ponen rectos, estiran el cuello y están esperando a que les rasques toda la zona de la barbillita, ¿no? Que les encanta que les peguen ahí un rascadito. Qué bueno. Mira, quedan poquitas. Se han contabilizado 15.000, nada más ya. Sí, aquí tiene que ver sobre todo, o sea, uno de los grandes picos que tuvieron para que declinasen las poblaciones era esto que te comentaba de los balleneros y los piratas, ¿no? Que se consumieron un montón. Piensa que hasta el propio Darwin, cuando pasó por allí, también se llevó algunas tortugas de las Galápagos para alimentación, otras cuantas como mascota, pero... Se vendían los caparazones de... Incluso, eso ya después, claro, después de haberlas consumido, quiero decir. Claro. Entonces, claro, las poblaciones están bastante afectadas. Es verdad que en los últimos años se está viendo una recuperación, pero aquí es donde entran en juego todo lo que son las poblaciones ex situ, ¿vale? Aquellas que están, bien sea en las propias islas de Galápagos, en centros de cría, o bien las que tenemos ya incluso fuera de las Galápagos, ¿no? Y aquí ya hay un ejemplo que me gusta mucho, que sabes que hay diferentes especies, ¿no? Antes se consideraban como subespecies, pero ahora ya son especies en pleno derecho. Y había una que era la tortuga que se encontraba en la isla que se conoce como la Isla Española, y quedaban 15. Entonces ahí se tiró de un ejemplar que estaba en el Zoo de San Diego y que se llamaba Diego, y gracias a ese individuo se pudo recuperar la población hasta casi 1.000 tortugas, ¿no? Y de hecho ya hubo un momento que se dijo, bueno, Diego se queda en Galápagos, en la isla a la que pertenece, para que siga contribuyendo directamente allí, ¿no? Pero bueno, por eso es importante también siempre tener en cuenta este tipo de cosas. Por eso, ¿qué importancia tienen los zoos como el Loro Parque para este tipo de animales, no? Sí, lamentablemente hay que trabajar sobre todo en el medio, ¿no? Pero bueno, vemos que ya en muchas ocasiones vamos tarde, entonces por eso es importante que siempre haya poblaciones ex situ para poder trabajar con temas de conservación, claro. Bueno, pues iremos próximamente, Julián, iremos próximamente a verla. Perfecto, me va a encantar, seguro. Pues agradecerte que nos hayas atendido, responsable de mamíferos terrestres del Loro Parque. Gracias por estar ahí y gracias por el trabajo que hacen de conservación. Gracias a vosotros también por vuestra labor de difusión. Un abrazo muy fuerte, buen día. Muy grande, Miguel Ángel, buen día. Capital Radio.